El día de hoy hablaremos del caso Digna Ochoa y familiares contra México. En la sentencia del caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a México responsable de las falencias de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrido el 19 de octubre de 2001. El Estado reconoció que hubo falencias en la escena del crimen y especialmente en la documentación de esta, así como la necropsia médico-legal. Este sesgo fue por la aplicación de estereotipos de género, donde se empleaban aspectos íntimos y personales de la persona, y concluyó que México violó el plazo razonable de la investigación de los hechos. También se afectó el derecho a la honra y dignidad de la defensora. Concluyó que la muerte de Digna Ochoa se escribió dentro del contexto generalizado de impunidad por los homicidios de defensoras y defensores, que ya ocurrían en la época de los hechos del presente caso, y que vino después de años de amenazas ejecutadas contra ella, y se constituyó una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa. Además, se violó el derecho a la verdad de sus familiares, y la Corte ordenó al Estado medidas de reparación. Esto fue solo un breve resumen del caso, pero mis compañeros le hablarán sobre los hechos más a profundidad y las reparaciones dadas por la Corte. A finales de los años 90, México era un país peligroso para quienes defendían los derechos humanos. Denunciar abusos del Estado significaba exponerse a amenazas, persecución y violencia. En este contexto, las mujeres defensoras enfrentaban un riesgo todavía mayor. Eran desacreditadas, estigmatizadas y atacadas con discursos misóginos que buscaban silenciar su voz. En medio de este escenario, surgió Digna Ochoa y Plácido. Digna Ochoa nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. Estudió Derecho y desde muy joven decidió que su carrera no estaría al servicio del poder, sino de quienes no tenían voz. Se convirtió en abogada defensora de derechos humanos y se integró al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones más importantes del país de la defensa legal de víctimas de abusos estatales. A lo largo de su trayectoria, Digna participó en casos emblemáticos que pusieron en evidencia violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por autoridades civiles y militares. Defendió a campesinos, indígenas, ecologistas y activistas sociales. Estuvo involucrada en la investigación de la masacre de Aguas Blancas y en casos de tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte del Estado mexicano. Su trabajo no solo buscaba justicia para las víctimas, sino también exhibir un sistema que protegía a los responsables. Este compromiso tuvo un costo. Digna Ochoa fue víctima de amenazas constantes, intimidaciones y actos de hostigamiento. En 1999 fue privada de la libertad por varias horas. Recibió mensajes de advertencia y fue vigilada. Las amenazas no solo iban dirigidas a ella, sino también a sus compañeros del Centro Pro DH. La gravedad de la situación llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares para proteger su vida, y posteriormente la Corte ordenó medidas provisionales al considerar que su seguridad se encontraba en grave riesgo. Sin embargo, las medidas de protección no fueron suficientes. El 19 de octubre de 2001, Digna fue encontrada sin vida en su oficina, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Presentaba impactos de bala y un arma fue localizada en el lugar. Tenía 37 años. Su muerte conmocionó al país y generó indignación a nivel internacional. Gobiernos extranjeros, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación seria, imparcial y transparente. La Fiscalía investigó distintas líneas, posible autoría militar, su labor en Guerrero y su entorno personal, pero ninguna avanzó. Con el tiempo, la investigación se debilitó y las autoridades concluyeron que no existía delito, sosteniendo la versión de un suicidio. Esta conclusión fue ampliamente cuestionada. Expertos independientes y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señalaron graves irregularidades, mala cadena de custodia, peritajes deficientes, errores en la escena del crimen y obstáculos para los familiares. Pese a ello, el caso fue archivado sin responsables. La muerte de Digna Ochoa no fue un hecho aislado, sino reflejo del riesgo que enfrentan quienes defienden derechos humanos en México y de la falta de voluntad del Estado para garantizar verdad y justicia. Su voz fue silenciada, pero su historia sigue abierta. Ahora continuemos con los fondos. El tribunal señaló que existieron graves inconsistencias y contradicciones en la recolección de datos
y en los peritajes realizados, ya que los informes oficiales no coincidían entre sí. Hubo diferencias y omisiones importantes en la descripción de las lesiones de Digna Ochoa. Además, se detectaron fallas en la cadena de custodia, lo que afectó la confiabilidad de la investigación. A esto se sumó que el Estado no garantizó la protección de testigos ni identificó a quienes podían tener temor de declarar, lo cual pudo influir negativamente en la verdad de algunos testimonios y, en consecuencia, en los resultados de la investigación. Otro punto fue la utilización de estereotipos de género. Se elaboraron peritajes psicológicos que invadieron aspectos personales e íntimos de la víctima, con el fin de cuestionar su credibilidad, presentándola como una mujer inestable y exagerada. Esto llevó a sostener la hipótesis de suicidio asociando dicha inestabilidad a su condición de mujer, lo que invisibilizó el contexto de violencia y su labor como defensora de derechos humanos afectó negativamente la investigación y la valoración de las pruebas. También un plazo razonable. Aunque se trataba de un caso complejo, no justifica los largos periodos de inactividad por parte de las autoridades. Se constató que el proceso tuvo retrasos injustificados. Al tratarse de una defensora de derechos humanos, el Estado debió actuar con mayor diligencia y rapidez, ya que la investigación buscaba esclarecer una posible muerte violenta vinculada a su... También las afectaciones al derecho a la honra y dignidad de los derechos, acorde a los artículos 11 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1, ya que se emitió un discurso oficial en el que se dañó su imagen pública promoviendo la versión del suicidio y utilizó estereotipos de género, lo que polarizó a la sociedad. Finalmente, el 25 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en el caso Digna Ochoa y familiares contra México. A partir de esa fecha, el Estado mexicano fue obligado a cumplir una serie de reparaciones integrales. A continuación, resumen de estas medidas. Reparaciones ordenadas por la Corte en el caso de Digna Ochoa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que su sentencia, por sí sola, constituye una forma de reparación, pero además ordenó al Estado mexicano una serie de medidas concretas. Primero, debe reabrir y continuar las investigaciones para esclarecer la muerte de Digna Ochoa y sancionar a los responsables. También debe brindar atención médica, psicológica y psicosocial a las víctimas. Se ordenó publicar la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y crear un reconocimiento de derechos humanos que lleve el nombre de Digna Ochoa y Plácido. Además, se debe implementar una campaña para visibilizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y nombrar una calle en Misantla y otra en Ciudad de México en su honor. En cuanto a medidas estructurales, el Estado debe fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, crear un mecanismo de protección para testigos en procesos penales y proponer reformas legales para garantizar la autonomía de los servicios periciales y mejorar la protección de testigos conforme a estándares internacionales. También se debe crear un protocolo especializado para investigar ataques contra defensores y formar al personal en su aplicación, incluyendo un sistema de indicadores para evaluar su efectividad. Finalmente, el Estado debe pagar las indemnizaciones por daños y costas y reintegrar los fondos utilizados por la Corte para asistir legalmente a las víctimas. La Corte Interamericana dejó claro que no basta con dictar una sentencia, supervisará cada paso, cada medida, hasta que el Estado mexicano cumpla plenamente con lo ordenado. Solo entonces, el caso podrá darse por concluido. Pero más allá del cumplimiento formal, esta sentencia representa algo más profundo, un llamado a transformar las estructuras que permitieron la impunidad, a proteger a quienes defienden los derechos humanos y a mantener viva la memoria de Digna Ochoa. Porque recordar a Digna no es mirar al pasado, es mirar al futuro con dignidad, con justicia y con memoria.